Saludos, mis hermanos y amigos. Vencer al odio. Vencer al odio. Vence con el mal con el bien. Vencer al odio. El odio no es el sentimiento más fuerte que tiene el ser humano, pero sí el más dañino. El que más daño hace. Es el que odia, destruye. Se destruye a sí mismo. Se destruye a sí misma. Destruye a los que lo rodean. Si un papá o una mamá odia, destruye a sus hijos. Sus hijos destruyen a sus hijos. Sí. El odio es un sentimiento malévolo, diabólico, satánico. Ese es el odio. Pero Dios nos ha dado el poder para vencer al odio. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuándo el odio puede ser vencido? Cuando hablamos con Dios y le decimos: Señor, estoy cansado de odiar. No quiero sentir esto contra nadie. Limpia mi corazón. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Perdóname por odiar tanto a fulano o a personas. Porque mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, el odio hace más daño a la persona que lo tiene. Pero para los creyentes, mis hermanos, fíjense, en Mateo capítulo 18, el Señor nos dice en el verso 22 o 21-22, vamos a tomar la idea completa. El Señor está hablando de perdonar, hablando del perdón. Y Pedro parece que tenía algunas cosas guardadas por allí, ¿no? Nadie puede culpar a Pedro de hipócrita. Pedro era sincero, se arrojaba y decía las cosas. Ese era Pedro, el imprudente, ¿no? Entonces, Pedro tenía algo guardado por allí. ¿Contra quiénes? ¿Sabe cuántos más, no? O sea, y Jesús les habla y dice: Señor, hasta 7 perdono, ¿no? Hasta 7 veces perdono, Señor. Después de 7 veces que esa persona me ha hecho algo, yo le puedo caer encima. Eso es lo que Pedro decía. A la 8ª, Señor, yo le caigo encima. Eso decía Pedro. Y el Señor les dice, Mateo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ah, yo me imagino la expresión de Pedro. Chica, ¿y? No, pues sea que siempre tengo que perdonar. Esa es la idea, Pedro. Tener un corazón perdonador. Tener un corazón. Le decía a una pareja, hermanos en la fe, a quien casé hace algunos años, dice, en el matrimonio, tanto hombre como mujer deben tener el perdón en el bolsillo. Deben casarse con el perdón en el bolsillo. Sí, se asustaron, pero lo entendieron tiempo después. Porque así es. El perdón, hermanos, debemos cargarlo aquí. Y eso era lo que el Señor le decía a Pedro. No, Pedro, siempre debes perdonar. Tienes que tener un corazón perdonador. El Señor luego les cuenta la parábola de los 2 deudores y habla de que tenía una deuda y se la perdonó, y vino este que había sido perdonado por la deuda y se fue contra otro que le debía a él. Pero el Señor actuó con justicia y con fuerza. Y le dice: ¿cómo tú que yo te perdoné? ¿Cómo que yo te perdoné y tú no perdonas? Es lo que nos dicen los cristianos. ¿Cómo es que Dios nos perdonó
y no perdonamos. El cristiano debe tener un corazón perdonador. No importa el tamaño de la ofensa. Debemos tener un corazón perdonador. Un corazón que cuando nos insulten, un corazón que cuando nos hagan daño, un corazón siempre dispuesto a perdonar. Ese es el creyente. Y al finalizar la parábola de los dos deudores, en el verso 35, el Señor nos dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Porque el Señor dice: al que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. Y dice aquí un detalle: a los que no perdonan de todo corazón. No se trata de decir ya te perdono, ya te perdono. Pero el Señor mira el corazón para saber si ese te perdono realmente es sincero. No basta con decir yo te perdono. No es así. El que perdona verdaderamente dice: ya va una, ya van dos. El que perdona siempre dice: está en cero, está en cero. Es lo mismo que nos dice el Señor. ¿Cuántas veces, siendo hijos de Dios, ofendemos al Señor? De alguna manera lo hacemos, a veces sin darnos cuenta. Y venimos al Señor y Él nos perdona. Nuestro Dios es perdonador. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él nos perdona. Nos perdona. Pero si yo voy a pedirle perdón al Señor y guardo rencor, algo contra mi hermano, algo contra mi hermana, o más aún, porque no se refiere simplemente a cristianos, compañeros de trabajo, vecinos, vecinas, primos, primas, que no sean creyentes, y contra el prójimo, a nadie. Si Dios ve que mi perdón no es de corazón, Él no me perdonará. Debemos perdonar de todo corazón. En el capítulo 18 de Mateo. Vamos al capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3. Me encanta este versículo, hermanos. Me encanta. Colosenses capítulo 3. Voy a leerles aquí. Fíjense. Colosenses 3, el verso 13. Nos habla de que de la manera como el Señor nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. ¿Cómo nos perdona el Señor? Nos limpia completamente. La cuenta. Alguna vez estuve en un restaurante aquí en Guayaquil. Acudí con 2 amigos más a ese restaurante. Recuerdo que teníamos una reunión de trabajo y nos quedamos todo el día y fuimos a almorzar a ese lugar en el centro. A lo que entré, me saludé con unos amigos, ¿no? Y los amigos nos abrazamos. Hace cuántos años que no nos veíamos. Y nos sentamos en otra mesa. Comimos y vaya que comimos, ¿no? Y cuando yo iba a pagar la cuenta, ¿no? Dice: no, la cuenta la va a pagar el señor de allá. ¿Cómo? Sí, el viejo amigo viejo. Y escúcheme, no era cristiano, no era creyente, pero éramos muy buenos amigos de muchos años. Había pagado mi cuenta completamente. No tenía por qué hacerlo. Pero no solo mi cuenta, sino los que estaban conmigo. Y comimos, vaya que comimos. Le dije en broma: si sabía que tú ibas a pagar, iba a comer más. Pero esa es la cuenta, mis hermanos, en el Señor. Dios ha cancelado nuestra cuenta. Dios nos ha perdonado completamente. Y dice el Señor que de la manera como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar.
A ese hermano que me ha ofendido, a esa hermana que me ha ofendido, o a ese compañero de trabajo que me ha ofendido. Actuar como si nunca él lo hubiera hecho. Así es. Pastor, ¿es difícil? Sí, no es fácil, no es fácil, pero créanlo, con la ayuda del Señor, con la guía del Señor, sí podemos. Dios nos ha dado el poder para perdonar. Ese es el poder de Dios. Por eso somos cristianos. Por eso el Señor dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El espíritu de poder, amor y dominio propio es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios y tenemos el poder para vencer el odio, perdonar. Satanás no quiere que usted perdone. Satanás quiere que usted se consuma de rencor, se consuma del odio, que se consuma y consuma a los que lo rodean. Por eso cuando un cristiano perdona, Satanás llora, llora, porque se le acabó ese poder sobre mí. Así que mi hermano, mi hermana, perdonemos, porque cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Cristo. Perdonemos, perdonemos, vamos a vencer al odio, perdonando. En la primera carta de Juan, el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Quiero leerles aquí, primera carta de Juan 4, versos 7 y 8. Nos dice el Señor en su palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y dice claramente aquí, mis hermanos, que el que no ama no ha conocido a Dios. Si usted se dice cristiano y no ama, solo tiene una religión. Tiene una religión, mas no tiene a Cristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo, el que tiene a Dios, ama, ama y ama de todo corazón, de todo corazón. Vean la palabra tan fuerte que en la misma primera carta de Juan, capítulo 3, leo el verso 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Saben lo que significa homicida? Un asesino. Lo que el Señor está diciendo aquí, que el que aborrece a su hermano o a su prójimo es un homicida. Es decir, tiene la capacidad de odiar y de matar. Y de matar. Cuando visitaba las cárceles por la época de los años 90, ¿no?, un de los presos se acercó a mí y quería aceptar a Cristo como Salvador. Le pregunté por qué estaba en la cárcel. Dice, maté a mi primo. Había problemas en la familia y mi primo siempre andaba hablando mal de mi madre, ¿no? Y yo odiaba a ese primo. Mi mamá siempre me decía que me tranquilice, que no tome en cuenta lo que él decía, pero yo odiaba a mi primo. Cuando lo escuché a mi primo hablar mal de mi madre, cogí un puñal de la cocina, un cuchillo de la cocina, y le di más de 30 puñaladas. Después me di cuenta lo que había hecho. Y si retrocediera el tiempo, no lo volvería a hacer. Pero fue en un momento que perdí la cabeza
y arremetí contra mi primo y lo maté. Y eso estoy pagando aquí. Le hablé del amor de Dios. Le hablé del Señor Jesucristo. Este hombre se arrepintió con lágrimas y le pidió perdón al Señor. Dice, ya no puedo pedirle perdón a mi primo. No, pero tienes que tener el perdón de Dios, el perdón del Señor. Porque el que odia en un momento puede matar también. Tiene el poder para matar. Por eso dice aquí el Señor, todo aquel que aborrece, que odia a su hermano o a su prójimo, es homicida. Es homicida. Amigo, amiga, vence el odio. Abra su corazón al Señor Jesucristo y dígale, Señor, me arrepiento, ya no quiero cargar más con este odio. Y dígale, Señor, ven a mi corazón, perdóname mi pecado, perdóname, Señor. Y donde tenga odio, limpia y pon amor, un amor perdonador. Y el Señor, si usted es sincero, si lo hace de todo corazón, usted va a sentir el poder y la presencia de Dios perdonando y llenando ese corazón. Sí, Dios tiene ese poder. Lo ha hecho conmigo y con miles de miles de miles. Y lo sigue haciendo con aquellos que de todo corazón lo buscan. Vencer al odio, así como Cristo venció a la muerte y resucitó en el tercer día. De esa misma manera, con ese mismo poder, podemos vencer al odio, pidiendo por aquellas personas a quienes odiamos o hemos odiado. Es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer el odio. Así que llame al Señor Jesucristo y dele su corazón a Él. Si es sincero, allí estará Cristo. Perdone para que sea perdonado por el Señor y para siempre. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.